Ocho. Amigos y amigas televidentes de este Canal 8, que semanalmente tenemos esta nuestra entrevista. Se me viene a la memoria así de momento, un saludo que ya no se utiliza, pero a mí me gustaba muchísimo y me sigue gustando, aunque ahora ya mucha gente ni siquiera se acuerda de él. Eso de decir buenas tardes, hola, lo que sea, nuestros abuelos, yo hablo de los míos, y de tantos, no decían ni hola ni estas cosas que ahora decimos. Que Dios guarde a ustedes. Era bonito eso. Era el sentido propio cristiano, porque el pueblo, sobre todo el pueblo español, lo fue siempre, y quiero hacer hincapié en esto, el pueblo cristiano español lo fue siempre y lo sigue siendo. Por lo menos intentamos que siga siéndolo. El saludo era ese. Dios guarde a usted. El otro, vaya usted con Dios. Esto se ha perdido mucho. Pero, repito, era bonito. Porque significaba que en el lenguaje popular, en el lenguaje corriente de la gente, Dios estaba presente siempre. Eso de si Dios quiere, cuando Dios quiera, a ver, en fin. La palabra siempre indicaba que la persona que hablaba tenía un sentido de lo sobrenatural, de lo trascendente. Dios estaba presente en la vida de la gente, hasta incluso en estas cosas, en los encuentros, en los saludos, en aceptar o rechazar una cosa, en fin. Como este es un programa que es Iglesia al Día, pues yo también quiero que la Iglesia esté al día, pero al día no porque antes se hiciera una cosa y ahora se haga otra, sino porque ahora se haga lo que se debe hacer. Estamos viviendo en unos momentos bastante difíciles. No digo malos, digo difíciles. Supongo que no todos los que me estáis ahora viendo y oyendo veríais anoche y oiríais la entrevista que el Papa Francisco tuvo con un periodista allí en Roma, cosa muy extraña, muy novedosa, porque hasta ahora es el único papa en toda la historia que ha tenido esa entrevista tan particular, tan amistosa, tan sencilla, porque ni siquiera el entorno en que se estaba realizando tenía nada de particular. Una mesa, un sillón y un hombre sentado al lado. Sencillez, más no se puede pedir. Este Papa Francisco nos está dando algunas veces unos golpes de izquierda, de derecha, de frente, de lado. No acabamos de entenderlo en el buen sentido, porque no sabe uno por dónde va a salir. El Papa anoche, y yo tomé nota de ello para poder comentarlo con vosotros, empezó diciendo que estamos viviendo en un sistema que no es bueno. Y este sistema, sobre todo, el Papa lo encauza, habla de un sistema económico. ¿Y por qué no es bueno? Pues porque el mundo, nosotros, la gente que hoy vivimos, nos estamos inventando un nuevo Dios, al que adora a todo el mundo, el Dios dinero. Y ese Dios dinero, ese afán de tener, ese afán de poseer, ese afán de disfrutar, ese afán de gastar, en lo que sea y como sea, porque no es extraño y hay que aceptar que necesitamos, por supuesto, tener lo necesario para poder vivir, necesario para comer, necesario para vestir, necesario para llevar una vida honesta,
pero no para tirar, porque hoy la vida está en esas circunstancias. Usar y tirar, que es lo que se dice. Y mientras más mejor, porque hoy quiero esto, mañana ya no lo quiero, luego quiero lo otro y pasado mañana quiero lo de nuevo, y así estamos. Por eso dice el Papa, en un sentido concreto, estamos en un sistema económico que no es bueno. Por eso, porque estamos adorando al Dios dinero. Y el capital, el dinero, es el que impone las formas de vida, el que impone las normas, el que impone las leyes, el que impone el trato entre las personas, en general, el que lo domina todo. Y hoy no tenemos más remedio, y la Iglesia tiene que hacerlo, que predicar el Evangelio. Y el Evangelio, la palabra de Cristo, que es siempre nueva, que no es una palabra que Cristo dijo hace 2000 años, sino que sigue diciéndola ahora, aquí y para nosotros. El Señor nos puso una condición: no adoréis a nadie más que a Dios. No hay más que un único Dios, el Dios creador de todo y de todos. El Dios a quien la criatura debe adorar, servir, honrar, obedecer y sobre todo amar. Y amar significa tener una adhesión total a la persona amada. Amar a Dios, y dice el mandamiento, sobre todas las cosas, antes, más que a nada y que a nadie. Y esto hoy no se está dando. Hoy el Dios dinero, el Dios comodidad, el Dios modernismo, está imponiéndose y va por delante de todo. Hasta en las cosas sagradas, como ha ocurrido estos días con las primeras comuniones y como sigue ocurriendo, y con los casamientos y las bodas, etc. El boato, el tener, el manifestarse, el aparentar, eso es muy importante. Lo demás, y esto no es bueno. Lo esencial en el cristianismo es precisamente imitar a Jesucristo en su vida humana, que es el modelo de todo hombre que viene a este mundo, de todo humano. Y Cristo se manifestó a nosotros en la pobreza. En la pobreza que no es la mendicidad. En la pobreza que no es el estar tirado por las calles o por el suelo. La pobreza es el tener lo suficiente y necesario y no ambicionar lo que no se necesita, contentándose con lo que uno hoy por hoy necesita para vivir y no más. Me vais a decir que exagero, me vais a decir que eso era en otros tiempos, me vais a decir que ahora incluso vivimos muy mal porque no tenemos todo lo que queremos. No, todo lo que queremos no es bueno. Todo lo que necesitamos, sí, pero todo lo que queremos, no. Y el Papa, hablando de esto, de la pobreza evangélica, ayer nos decía, un modelo de pobreza para el cristiano, San Francisco de Asís. Un hombre que nació y vivió en una familia, en su tiempo, de las familias notables, riquísima, de mucho dinero, de mucho negocio, porque lo tenían sus padres. Él empezó en su juventud a aprovecharse de eso y a vivirlo, pero se dio cuenta enseguida que eso no era la felicidad, que eso no le daba la satisfacción que él quería, que eso, aunque él lo estaba haciendo, no le llenaba. Y entonces fue cuando él dio aquella vuelta total y se desprendió de todo, de su casa, de sus negocios, de sus padres, de sus amistades, y se puso delante del obispo de donde él vivía, de Asís, se desnudó totalmente
así físicamente, se quitó todos sus vestidos y desnudo delante del obispo le dijo: no os serviré nunca más en esta vida, sino a Dios y en total y absoluta pobreza. Y así, Francisco de Asís, hoy, después de muchos siglos, él vivió en el siglo XIII y estamos en el XXI, sigue siendo, el Papa dice, sigue siendo el modelo de pobreza cristiana. No de pasar hambre, de ir mendigando para que nos den un trozo de pan, no. El hombre tiene derecho a vivir honrada y honestamente de su trabajo. Su trabajo debe producir lo necesario para esa vivencia del hombre como persona, como sujeto de la sociedad, como parte de una familia a la que tiene que sostener, pero sin ambiciones que no son necesarias y que dan mucho que hacer. Repito, con el Papa Francisco de Asís es el gran modelo. Otra de las cosas que el Papa ayer resaltó, porque le preguntaron: Santo Padre, ¿y la reunión que ha tenido usted con esos jefes poderosísimos de Israel, qué ha pasado con eso? ¿Por qué se han reunido y qué es lo que han hecho? ¿Y de qué han hablado? Y el Papa le respondió sencillamente: no hemos hablado de nada, hemos rezado. Nos hemos reunido a rezar, porque los tres, los judíos de siempre, porque son la raíz de nuestra fe en Abraham, el gran patriarca de la fe, y nosotros también somos de alguna manera hijos de Abraham por la fe. Los islámicos, es decir, los que no son judíos, pero sí maometanos, adoran a un solo y único Dios, el mismo Dios nuestro. No aceptan a Jesucristo como Dios, no tienen el completo de la fe cristiana como nosotros, pero en parte son nuestros hermanos mayores, los judíos. Los maometanos, aunque mucho después del cristianismo, ellos datan del siglo VII, ya la Iglesia cristiana llevaba 7 siglos establecida en el mundo, pero ellos también adoran al único y verdadero Dios, Alá, el omnipotente, el misericordioso. Pero no se entiende que adorando y teniendo al mismo Dios, los cristianos, los judíos, los maometanos, andemos a arañazos unos con otros continuamente. Esa lucha por el poder, esa lucha por el tener, esa lucha por el dominio, no es propia de hermanos, de cristianos. Y el Papa, intercediendo y queriendo unificar a los 3 grupos grandes de la tierra que somos los cristianos, los maometanos, los judíos, el Papa ha querido que los 3 representantes de esas 3 religiones, de esas 3 formas de religión, rezaran juntos al mismo Padre, al mismo Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Jesucristo, al Dios de todos. Y eso es lo que hizo el Papa con ellos, y sin que el Papa lo intentara ni lo iniciara, aquellos 2 jefes enemistados tremendamente, los judíos y los islámicos, se abrazaron delante del Papa como en señal de amistad, en señal de fraternidad y en señal de una buena voluntad de que haya una unificación, una unidad, una conveniencia entre todos, para que el mundo, sobre todo ese mundo tan contradictorio de esos pueblos del Oriente Medio, podamos verlos unidos, tranquilos, en paz, esa paz que ellos mismos utilizan cuando saludan el shalom, la paz,
Pero una paz que se dice con la boca, pero que luego no se consigue con los hechos. Porque decía el Papa, y con muchísima razón, tenemos una sociedad muy necesitada en lo económico, porque está hecho un desastre, pero se está gastando una infinidad de dinero en armamentos que esos mismos pueblos compran y venden para seguir luchando y matando y enemistándose más y más entre sí. Cuando ese dinero, y decía el Papa ayer, con lo que se tira de las comidas habría para dar de comer a todo el mundo y no hubiera necesidad ninguna. Y es verdad. Aquí cabe recordar aquel ejemplo que pone Cristo en el Evangelio del rico Epulón y el mendigo Lázaro. El rico Epulón que banqueteaba todos los días y el pobre Lázaro en la puerta pidiendo siquiera las migajas que caían de la mesa del rico y nadie se las daba. Y luego murió uno y murió el otro, y la diferencia de uno y de otro, ya lo dice el Evangelio, fue enorme. El rico Epulón fue al infierno, donde se torturaba en aquellas llamas y deseaba, aunque fuera una gota de agua, y no la tenía. Y el pobre Lázaro, que fue inmediatamente a gozar del seno de Abraham, porque había llevado su pobreza con resignación, con aceptación, con humildad. Pero eso sigue haciéndose hoy todavía. Hay muchos ricos Epulones y muchos pobres Lázaros. Y la Iglesia, y esto conviene que lo sepamos, porque mucha gente, y lo oímos también nosotros, yo lo oigo. La Iglesia es muy rica, la Iglesia tiene mucho dinero. La Iglesia no es muy rica ni tiene mucho dinero, pero el que tiene y el que puede buscar no se lo gasta en banqueteos y en cosas inútiles. No hablo por mí, sino os leo lo que acabo de salir en la prensa ayer. Algunos datos. La crisis económica golpeó duramente a los españoles en estos últimos años. La Iglesia respondió aumentando el número de personas atendidas por ella. 3,5 millones de usuarios recibieron ayuda en algunos de los 8.135 centros asistenciales católicos. Esto es el primer punto. Si la Iglesia como tal, la sociedad cristiana, la sociedad eclesial en España, tiene 8.135 centros donde da de comer todos los días a los que no tienen que comer. Yo pregunto, ¿se puede decir lo mismo esto de los políticos que hablan tanto de distribución, de equidad, de todas estas cosas? Hay también 8.135 centros que están haciendo lo mismo. Y sigue diciendo, se repartieron en este último año, en el 2013 que ha pasado, 2,5 millones de comidas en comedores sociales montados y sostenidos por la Iglesia. Cáritas especialmente, y ya sabéis que Cáritas es el organismo oficial que la Iglesia tiene para hacer el acto de caridad con los hermanos. Invirtió 276 millones en distintos programas y otro tanto Manos Unidas, que dedicó 50 millones de euros a la cooperación exterior. Cáritas, que tiene en España 90.200 voluntarios, es decir, 90.200 cristianos que se dedican a buscar, a recoger, a unificar, a distribuir los medios económicos que la Iglesia puede adquirir de sus cristianos
porque también hay que decirlo, la gente, es que el gobierno le da mucho dinero a la Iglesia. Mire usted, en estos momentos, en estos años últimos, por convenios hechos entre la Iglesia y el Estado español, la Iglesia no recibe como tal ningún dinero del gobierno. Del gobierno. De los cristianos sí. Cuando ponemos la X en nuestra declaración de las rentas, el 0,7% de esa declaración, cuando ponemos la X, lo percibe la Iglesia. Y de ese dinero y de las colectas y ayudas que los cristianos aportan cuando van a la misa los domingos o con otros motivos de sacramentos o de lo que sea, con ese dinero la Iglesia puede, y está haciéndolo, mantener esos 8.135 centros benéficos. Y otras muchísimas personas que en esos centros, caritativamente y altruistamente, están dando su tiempo, sus horas, su trabajo, su comodidad, para poder atender a los que nos necesitan. La Iglesia sigue viva en el mundo. Iglesia al día, como estamos diciendo. Y nosotros, y tomo de nuevo las palabras del Papa, en el centro del sistema económico, dice el Papa, que estamos viviendo en nuestros tiempos, hay que dar un giro total, porque el centro y el eje y el fin de ese sistema es la persona humana, no los negocios de las personas. Cuando se atiende a la persona humana, cuando a cada uno, a cada hombre, a cada persona se le atiende, se le ayuda, se le ama, porque en esa persona vemos al propio Cristo, porque Él nos ha dicho: lo que hagáis con cualquiera de estos mis hermanos, lo estáis haciendo conmigo. Y la Iglesia lo ha tomado esto muy en serio y quiere hacer con sus hermanos los hombres, sean o no sean cristianos, lo que está haciendo Cáritas, lo que está haciendo esta obra benéfica de Manos Unidas y de tantos otros movimientos eclesiales de este tipo caritativo. Se atiende a quien lo necesita, no por la ideología que tenga, sino por la necesidad que tiene. Alguien también, y esto lo señaló el Papa ayer, echa en cara a la Iglesia que en algunos momentos, como fue por ejemplo y por desgracia, aquella hecatombe de cuando el marxismo y sobre todo Alemania hizo aquel desastre inmenso. Y dicen algunos, es que la Iglesia no ayudó a los judíos, no ayudó a los pobres que estaban perseguidos. El Papa dio ayer un detalle simpaticísimo. Después de decir cuántos y dónde y demás, dijo: en la cama del Papa que tiene en Castel Gandolfo, que es el lugar donde pasa el verano, nacieron en aquella época 42 niños. Es decir, había allí más de 42 familias que el Papa acogió para que no fueran martirizadas en aquellos campos de concentración. Y además de esos, tantos y tantos otros, porque en toda Italia y fuera de ella, el Papa, que entonces era Pío XII, al que se ha injuriado muchas veces diciendo que ayudó a Hitler y no a los judíos. Y no es verdad, y no es verdad. Todos los conventos de Italia y de fuera de ella acogieron y tuvieron allí mucho tiempo ocultos a miles de judíos que se salvaron. Algunos de ellos en estos días han estado con el Papa en Israel, cuando el Papa ha ido a hacer la visita, y le han agradecido que ellos viven a causa de la acogida que tuvieron por parte de la Iglesia en aquellos días. Es decir, que la Iglesia sigue haciendo esa política de la caridad.
que el sistema de la Iglesia no es un sistema económico, es un sistema caritativo, altruista, cristiano. Este mensaje del Papa ayer, en su alocución, en su charla con aquel periodista, no sé si ustedes pudieron verlo y oírlo, fue sencillo, sin alarde ninguno, no en un tono magisterial, sino coloquial, pero el Papa se dejó ver tranquilamente tal como él piensa. Un detalle curioso, porque el Papa algunas veces tiene unos golpes muy buenos. Le preguntó: ¿por qué, Santo Padre, usted no quiere ir en ese coche, en el papamóvil, encerrado allí por si acaso le pasa algo? Y le contestó: porque a mí el papamóvil me parece una lata de sardina. Es decir, él se siente incómodo, porque él lo que quiere es estar muy cerca del pueblo, muy cerca de la gente, donde él pueda tocarla con las manos, acariciarla, besarla a los chiquillos y estar metido en el pueblo, en el mundo, para ser en él lo que debe ser el Papa y en general el cristiano. Las palabras que el Señor nos decía precisamente estos días en el Evangelio: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, y la luz no se enciende y se mete debajo de un mueble, sino se pone en un candelero para que alumbre. Y esto quiere hacer el Papa: alumbrar con su vida, con su ejemplo, con su actividad, para que los cristianos también intentemos hacerlo. Termino recordándoles a todos que en esta semana, el domingo, tenemos la festividad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Corpus Christi. Un día dedicado, aunque todos los días lo hacemos en la Santa Misa, pero un día especialmente dedicado a honrar a Jesucristo sacramentado, a Jesucristo que se quedó para siempre con nosotros en la Eucaristía, en la hostia consagrada. Y esa Eucaristía, esa hostia consagrada, ese cuerpo santísimo de Cristo, el domingo estará por nuestras calles, en las de todos los pueblos cristianos, para que los que creemos en Él lo adoremos y lo glorifiquemos con nuestra compañía, con nuestra oración, con nuestro amor, y para que los que no tienen fe, al ver lo que hacemos, lo que la tenemos, se cuestionen también: ¿y yo por qué no? ¿Por qué esos hacen lo que hacen y yo no lo hago? Y quizás más de uno que no va a ver en la procesión a una imagen como en otras procesiones, sino al propio Cristo sacramentado oculto en esa hostia santa. La bendición de Cristo al pasar, la manera de comportamiento de los cristianos acompañándolo, puede que también llame la atención a más de uno y le cuestione: ¿yo por qué no? ¿Esos por qué sí? Que el Señor siga siendo, como es, luz del mundo, que nos ilumine a todos, a los que ya creemos en Él para que lo hagamos mejor, a los que no creen para que vean. Y así, en estos días se lo vamos a pedir fervientemente. Hasta la semana próxima, si Dios quiere. 8.